Comenzamos aquí el tema de la Revolución Rusa, uno de los acontecimientos clave sin duda del siglo XX, de la misma manera que fue la Revolución Francesa en el inicio de eso que llamamos la Edad Contemporánea. La Revolución Rusa va a ser otro de los grandes acontecimientos que marcará el siglo XX. Vamos con el primer vídeo de los tres, un cuarto será un documental del puzzle hablando sobre el estalinismo. Así que vamos allá. Si os fijáis, la imagen de fondo que he puesto, esa que se ve un poco pixelada, hace mención o hace referencia, mejor dicho, a los campesinos de finales del siglo XIX en Rusia. Y me ha parecido que era la imagen que mejor representaba esto que sería el comienzo del estudio de la Revolución Rusa, porque si os fijáis también en el título de la Revolución Rusa, el volumen 1, el subtítulo es Del feudalismo al socialismo. Y hay que denominarlo de esta manera porque lo que va a ocurrir en Rusia va a ser la puesta en marcha de una revolución de carácter socialista, guiada, inspirada en los principios del socialismo marxista, pero que desde luego, como dije en su momento, y si no, pues lo recuerdo ahora y para que lo tengáis presente, sin duda algunas, en todos los países que posiblemente, o de todos los países que posiblemente Marx hubiese pensado en la hipotética revolución socialista, el que estaba más alejado de que eso se pudiera realizar, sin duda alguna, era Rusia. Y sin embargo va a ser el único país, por lo menos al principio del siglo XX, donde esa revolución socialista acabará estallando. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver por qué se produce y qué circunstancias son las que explican precisamente que en Rusia se dé la primera revolución socialista de la historia. ¿De acuerdo? En muchos aspectos vais a poder comprobar que lo que ocurre en Rusia es muy similar y de hecho sería interesante comenzar a tener en cuenta esa comparativa con lo que ocurrió en Francia a partir de 1789. Especialmente en el vídeo que vamos a ver ahora, que son el de los antecedentes, el de las situaciones previas, el de situaciones que van a marcar acontecimientos revolucionarios, como vamos a ver. Bien, ¿por dónde debemos empezar? Bueno, pues definiendo lo que es la sociedad rusa desde el punto de vista social, político y económico de finales del siglo XIX. Eso que llamamos la Rusia zarista. Una Rusia que desde el punto de vista político se identifica fundamentalmente por un concepto que ya en el resto de Europa habíamos abandonado, la monarquía absoluta. Desde el punto de vista económico es una sociedad fundamentalmente agraria y fundamentalmente feudal. De hecho, el feudalismo no va a desaparecer hasta 1861 y es una sociedad estructurada prácticamente en estamentos en donde el peso de la nobleza es evidente, así al mismo tiempo que el de la Iglesia ortodoxa, que es diríamos que la rama de la Iglesia cristiana, que desde prácticamente principios del siglo XI, quedaos con esa fecha, pues domina en lo que llamaríamos la Europa oriental, la Europa del Este. Es un país que prácticamente no tiene industrialización o la tiene, diríamos que muy reducida, y eso es una circunstancia a tener en cuenta, porque como ahora veremos, una escasa industrialización significa un escaso movimiento obrero. Bien, la dinastía que domina en Rusia desde hace casi 300 años, cuando entramos en el siglo XX, o finales del XIX, principios del XX, es la dinastía de los Romanov. La imagen que tenéis en la izquierda es la imagen de la familia del zar Nicolás II, la zarina, su esposa, sus 4 hijas y su hijo Alexei, el futuro heredero, supuestamente heredero al trono. La imagen que tenéis a la derecha es pues un árbol genealógico donde podemos comprobar algunos de los nombres más famosos de la historia rusa y puede ser que alguno bueno, pues os suene de alguna manera. Pues, por ejemplo, Catalina de Rusia, Catalina la Grande, por ejemplo, o Alejandro, el zar Alejandro I, o el propio, uno de los primeros, el zar Pedro. Pero todo nos lleva, como os digo, al final de esa dinastía que está representado en la figura de Nicolás II, el último zar, como ahora veremos a continuación. ¿Vale? Para este zar y para el resto de su familia, el único modelo de orden político y del único modelo en el que él entendía la monarquía es sin duda alguna la monarquía absoluta. Por otra parte, Rusia es un país fundamentalmente agrario, pero no solamente eso, sino un país fundamentalmente pobre. La pobreza es la seña de identidad de Rusia. Estamos hablando de más de 100 millones de habitantes, muchos de los cuales viven en condiciones paupérrimas de lo que llamaríamos perfectamente subdesarrollo.
¿vale? Y en ese sentido vamos a encontrar una diferencia enorme entre una élite, una aristocracia cercana al zar, que ocupa los principales cargos de poder y que disfruta la mayor parte de las tierras, posesiones y riquezas, y una inmensa mayoría de campesinos pobres. En este sentido, ya algunos habrán dado cuenta de que los paralelismos con la Revolución Francesa son cercanos. Bien, como os decía, la revolución industrial en Rusia no se ha dado. Es decir, todo el proceso que durante estos últimos semanas hemos visto que ocurre en el resto de Europa, especialmente en Gran Bretaña, en otros países que se han sumado a ello, como Alemania, por ejemplo, Francia, etcétera, eso en Rusia no existe. Y como podréis imaginar, tal como he dicho ya, he adelantado anteriormente, hay una ausencia total de burguesía y eso significa que no hay desarrollo económico. Si no hay industrialización, no hay desarrollo de la clase proletaria, va a ser muy difícil, por lo tanto, que en principio va a ser muy difícil que una revolución de carácter socialista se pueda dar. ¿De acuerdo? El único atisbo, por cierto, de desarrollo económico lo vamos a encontrar en el sur del país, en la zona del Cáucaso, donde hay importantes pozos petrolíferos y recursos naturales. Y si recordáis del tema anterior, desde 1891-92 los franceses han invertido en esa zona y eso significa que si hay algún lugar en donde puede darse cierto desarrollo económico, sería ahí. ¿De acuerdo? Pero en general, y para terminar ese capítulo, podríamos decir que la industrialización en Rusia y el desarrollo económico en ese sentido es prácticamente insignificante. Bien, ¿quiénes son los que se van a tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son las fuerzas de oposición al régimen zarista? Pues los socialistas, el socialismo y también los anarquistas. De hecho, este último grupo, los anarquistas, os recuerdo que Bakunin de origen ruso, Kropotkin también es otro de los personajes representativos del anarquismo, también es ruso. Diríamos que el anarquismo tiene un gran arraigo, especialmente en Rusia. Los denominados allí, por cierto, populistas o narodniks, si os quedáis con esa palabra en ruso, y tienen un gran apoyo fundamentalmente, o diríamos que tienen un gran tirón el anarquismo en Rusia en determinados sectores, porque ellos hacen, los anarquistas, un análisis bastante acertado de lo que está ocurriendo en Rusia y especialmente valoran y consideran que ha de ser el proletariado, el campesinado la clase revolucionaria, como aquí os señalo. Además, os recuerdo que la ideología anarquista lo que propone es colectivización de la tierra, de reparto de tierras en función de las necesidades de los campesinos, que los campesinos ocupen las tierras que llevan trabajando durante cientos y cientos de años. Es ese mensaje directo y claro a los campesinos el que en teoría debería llegar. Sin embargo, ese mensaje no acabará calando, no se acabará extendiendo por el conjunto de Rusia, básicamente por una razón, y es el hecho de que Rusia y la mayor parte del campesinado, por no decir su totalidad, son completamente analfabetos. Y esa es una de las barreras que el anarquismo va a tener difícil superar. Eso acabará provocando la división del anarquismo entre, diríamos, un anarquismo, diríamos, más de carácter educativo, cultural, que pretende ese acercamiento al campesinado, y otro que sigue las consignas de la denominada propaganda por el hecho, es decir, una forma de actuar que hoy llamaríamos claramente terrorista, y de hecho personajes como el propio zar Alejandro II fue asesinado por un atentado terrorista de los anarquistas. ¿De acuerdo? Así que el anarquismo va a tener su trascendencia, pero desde luego la fuerza política e ideológica que al final acabará llevando la revolución de carácter socialista y marxista a la práctica, sin duda alguna será el socialismo y en concreto un partido, el Partido Socialdemócrata Ruso, que si os acordáis formaba parte de la Segunda Internacional, liderado por un tal Lenin, que desde principios del siglo XX va a quedar divididos en dos ramas, los bolcheviques y los mencheviques. Dos ramas que, por cierto, debería recordaros también lo mismo que ocurre en la Segunda Internacional. Por una parte, los bolcheviques, los que consideran que se debe hacer una acción violenta, revolucionaria para llegar ya al poder, y por otro lado los mencheviques, que lo que pretenden es primero favorecer el desarrollo de la revolución burguesa, especialmente porque el desarrollo de la burguesía significaría el desarrollo de los trabajadores y con ello podría alcanzarse más fácilmente la acción revolucionaria. Así que esa división de la Segunda Internacional se mantiene dentro del Partido Socialdemócrata Ruso y veremos que realmente al final, insisto, los que se llevan el gato al agua serán los bolcheviques.
Otras fuerzas de oposición, los antiguos anarquistas que hemos señalado hace un minuto, acabarán convirtiéndose o acabarán derivando otro partido, el denominado Partido Socialista Revolucionario, los antiguos populistas. Diríamos que son socialistas que a la larga son socialistas moderados, como también veremos a continuación, y el Partido Cadete o Cadet, que es algo así como un partido liberal de carácter occidental, algo parecido a los partidos liberales europeos. ¿Vale? Bien, además, debemos tener en cuenta que lo que está ocurriendo a principios del siglo XX es claramente una situación de crisis, de agotamiento del sistema político, económico y social ruso. Hay una clara sensación de malestar debido a los fracasos de la reforma agraria. Reforma agraria me refiero a la abolición de la servidumbre, nada más y nada menos, porque solamente debemos hablar de eso. La situación de los campesinos no ha cambiado pese a la abolición de su condición de siervos. Las pésimas condiciones de vida de las ciudades y las clases obreras de los pocos trabajadores que existen son enormemente duras, no hay ninguna reforma política y además a lo que hay que añadir pues un fenómeno inesperado que va a ser la derrota contra los japoneses en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, una guerra puramente imperialista que va a provocar un auténtico drama nacional, especialmente porque lo que los rusos no podían esperar o no podían imaginar es que fueran derrotados en principio por una potencia menor como eran los japoneses, pero no fue así y esa humillación, esa derrota que los rusos van a sufrir será el detonante de la revolución de 1905, que en muchos casos puede considerarse como un antecedente de lo que va a venir luego, especialmente por un elemento que viene a continuación, como ahora os voy a señalar. En el 1905 se va a producir el famoso Domingo Sangriento, una manifestación sobre todo de clases populares, muchos de ellos protagonizados por mujeres, niños, hombres de toda condición que reclaman frente al Palacio de Invierno del Zar mejoras de carácter social, económica. Bien, pues esa manifestación va a ser duramente reprimida, en este caso por el propio Zar, enviará a su propia guardia, es lo que se denomina el Domingo Sangriento. Por cierto, esto del Domingo Sangriento lo dejo ahí porque quizás sería interesante buscar, investigar si han habido más de un Domingo Sangriento. Y por cierto, hay una canción por ahí de un grupo que también hace alusión a ese Domingo Sangriento. Habrá que averiguar qué domingo. Los dejo ahí por si queréis, como os digo, investigarlo. Bien, en 1905, como os decía, también es un hecho importante, no solamente los acontecimientos que acabo de señalar, sino sobre todo el primer ensayo revolucionario, porque desde 1905 podemos hablar de la aparición del primer soviet, una especie de organización liderada por los trabajadores, una forma en la que los trabajadores toman el control de un medio de producción y lo gestionan, lo dirigen ellos mismos. Eso es lo que sería un soviet, más o menos. Habría que aclarar, o si es necesario aclarar, esta definición de soviet, lo haremos posteriormente. Una definición que, por cierto, es necesario tener muy en cuenta y tenerla correctamente, porque a partir de 1917 son ellos los que van a desarrollar y son la clave de la revolución de octubre. El principal o el primer soviet que va a surgir, de hecho el único, mejor dicho, que surge en estos momentos, es el soviet de San Petersburgo, liderado por un jovencísimo Trotsky, el cual luego tendrá también un gran protagonismo durante la revolución rusa, como ya veremos a partir de 1917. También aparece una acción militar, en este caso liderada por los marineros del acorazado Potemkin, y en este caso a favor de la causa revolucionaria, situación que al final provoca que el zar ceda ante la presión popular y la presión militar, en este caso de esta situación particular, como os digo, del acorazado Potemkin, y ponga en marcha una serie de reformas de carácter constitucional, lo que se llama el reformismo. De hecho, creó 4 dumas entre el 6 y el 17. Dumas me refiero parlamento. Sin embargo, esta tibia reforma o este reformismo de carácter pseudo-liberal que pretendía reformas también económicas, como por ejemplo la reforma agraria de Stalin, no tendrá ningún éxito y la tendencia del zar va a ser hacia la represión. Bien, por lo tanto, entre el año 1906-7 hasta 1914 se puede comprobar cómo la tensión va en aumento, la situación del país empeora y a eso hay que añadir la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalla, ya recordamos en su momento, o sería bueno tenerlo en cuenta, la importancia de Rusia en el juego de alianzas, forma parte de la Triple Entente desde 1907 y eso provoca que junto con sus conexiones con los serbios, en el momento en el que se produce el famoso ultimátum, un mes después de aquel asesinato, Rusia se ve embarcada en la guerra. ¿Vale?
Bien, para terminar, aunque lo vamos a ver también ya en el vídeo siguiente, porque lo retomo desde este punto, si hay un país que está escasamente preparado para una guerra de las dimensiones que hemos visto en el tema anterior, ese es sin duda alguna Rusia. Además, el apoyo social es relativo. Es cierto que en los momentos iniciales va a haber cierta euforia nacionalista para luchar a favor de la defensa de nuestro país contra nuestros enemigos, pero rápidamente se va a poder comprobar que ese fervor popular comienza a desvanecerse, especialmente por las derrotas militares. Recordar la batalla de Tannenberg, por ejemplo, la incapacidad militar, la inoperancia de sus mandos, toda una serie de situaciones que va a provocar que la movilización de millones y millones de soldados acabará volviéndose en contra precisamente del régimen zarista. ¿De acuerdo? Este es un mapa que recuerda clarísimamente lo que fue la Triple Alianza y la intervención de Rusia en la guerra. Bien, pues lo dejamos aquí porque lo que veremos en el siguiente vídeo es lo que yo aquí señalo, ese camino a la revolución que en breve va a quedar abierto como vamos a ver y la Primera Guerra Mundial será su detonante. Aquí lo dejamos.